que el pastor cuida de su rebaño, los resguarda y muchas veces pone también su vida para cuidarle. Asimismo, el Señor Jesucristo cuida de todos nosotros, de todos sus hijos, y también expuso su vida para guardarnos, para salvaguardarnos y darnos vida eterna. Entonces, dice que este resumen dice que Juan 10 no debe tomarse como una serie aislada de la enseñanza, de las enseñanzas, ya que este capítulo representa una explicación de los acontecimientos que tuvieron en el capítulo 9 de Juan. Allí Jesús sanó a un ciego, todos recordamos esa historia, Jesús sanó a un ciego, sin embargo, vemos que cuando el hombre que había sido sanado visitó a las autoridades judías para dar fe del milagro que había tenido lugar. Estas lo expulsaron de la sinagoga. Más tarde, cuando Jesús encontró nuevamente al hombre, reitera su sanidad y recibe su adoración. En Juan 10 descubrimos que Jesús ya había modelado lo que enseñaba. O sea, Jesús, una de las cosas que tenemos que aprender de Jesús es que Él no nos enseña a nosotros ni nos pide nada que Él ya no haya puesto en práctica. Él es el buen pastor, mientras que los fariseos eran ladrones. Jesús conoce y es conocido por las ovejas. Los fariseos no estaban en sintonía con la gente. Cuando el pastor llama, los que le siguen experimentan su provisión. De manera que nosotros debemos siempre de procurar mantener nuestros oídos en sintonía con la voz de Dios, de aprender a conocer la voz de nuestro pastor, de la misma manera que el pastor de las ovejas conocen la voz de su pastor, entonces nosotros también deberíamos de procurar conocer siempre la voz de Dios en nuestra vida, de Jesús que es el pastor de los pastores. Entonces, el esquema de esta lección, la primera parte, las ovejas conocen la voz del pastor. Vamos a estar en San Juan 10, del versículo 1 hasta el 10. La parte A, la parábola del redil, Jesús y la B, Jesús es la puerta. La segunda parte, Jesús se sacrifica por sus ovejas. Juan 10, 11 al 21. Jesús no es un jornalero, autoridad sobre la vida y la muerte. La tercera y última parte, el pastor conoce a sus ovejas. Ahí vamos a estar en seguimos en el capítulo 10 de San Juan y desde el versículo 22 hasta el 30. Su palabra es verdadera y su dominio es firme. Ese es el esquema en el que vamos a estar viendo esta lección. Y el trasfondo histórico dice que no resultaba económico contratar a un pastor para que cuidara de unas pocas ovejas. Por esa razón, las familias se unían para compartir un mismo pastor, quien por lo general era el hijo menor de la casa de las familias. Ya recordamos esto cuando lo leía, me traía a la mente a David cuando fue Isaí y a la casa cuando fue el profeta a la casa de Isaí y él le decía que si no había otro, y era que él era, como él era el pequeño, él también estaba haciendo, era el pastor, porque dice que era por lo general, era el hijo más pequeño de la casa, el que hacía de pastor de las familias. O en ocasiones un jornalero. Todas las mañanas el pastor iba de casa en casa con la autorización de los porteros para entrar en el redil, llamar a las ovejas y conducirla a campo abierto para que pastaran. O sea que no solamente eran las ovejas de su casa, sino que él también llevaba otras ovejas de otras familias y las llevaba a campo abierto allí para que pastaran, porque dice que era caro pagar un pastor en ese entonces. Y bueno, no sé si hay alguien aquí de lo que se haya aprendido el texto de esta semana que está en San Juan 10 11 aunque yo creo que la mayoría no lo sabemos de memoria.
Pero si hay alguien aquí que se quiera animar y traerlo, pues este es el tiempo, por favor. Hermano Nelson, Yo una mano soy el buen levantada. pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Juan 10:11. Bien, hermana Marta, Dios me la bendiga. ¿Alguien más? Dice la palabra en San Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Tu vida da por las ovejas también. También Dios bendiga a mi hermano Nelson, Dios bendiga a los caballeros. Se animan. ¿Alguien más, por favor? Pues si no hay alguien más, pues Dios bendiga a los hermanos que se han animado en el texto de que yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hemos escuchado mucho, hemos recitado mucho este texto y es un texto bastante conocido. Así es que ya tendremos más adelante, la maestra estará dando más detalles sobre este versículo. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermana Nicole. Hola, Hola. a ver si se oye o no. No sé si se oye. Sí, sí, se escucha. Sí ¿Sí? se oye y se escucha. Yo oigo muy poquito, aquí se oye muy poquito, pero bueno, mientras Mire, me ve si tiene oigáis, usted el volumen bajito, sí. No, no, no sé. pero la escuchamos. Puede decir su texto que la escuchamos. A tope. Mi texto es Juan 10:11 y yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén, amén, así es. Así que Dios le bendiga muchísimo, hermana Nicole, también. Y bueno, Gracias. vamos a entregar este tiempo ya a nuestra maestra, perdón, a nuestra maestra Yesenia, que es la que nos enseña en este día. Así es que adelante, hermana. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Tengan una muy buena noche por ahí, donde están muy cómodos en sus hogares, en sus salones de clase. Y desde ahí pues vamos todos a aprender lo que el Señor tiene para nosotros o a recordar lo que ya el Señor nos ha dicho en otras ocasiones. Espero que todos hayan leído su material. Creo que todos tienen su libro. Si hay alguien que no tiene el libro, puede decirnos, levantar la mano y le hacemos llegar su libro en PDF. Es muy importante que puedan leer su material durante la semana y traer lo que el Señor también le da a usted para compartir con la audiencia aquí presente. Jesús el buen pastor. Aquí vemos que estamos en la lección 5 bajo este tema. Jesús el buen pastor. Jesucristo dice la verdad central, el buen pastor nos dirige y nos guarda. Él no nos deja a nosotros a la aventura, sino que Él nos dirige y también nos guarda. Juan 10, que es donde se centra la lección. Yo voy a repartir las citas bíblicas aquí, ya que no he tenido tiempo de enviarle la cita bíblica para que lean, pero bueno, con lo que estamos aquí vamos a hacerlo. Le voy a entregar a los hermanos que están allí cómodos en casa, que pueden leer. Hermano Vidal, te voy a entregar Juan 10, del 1 al 10, para que pueda estar compartiendo la lectura de la primera parte. En la segunda parte, Jesús se sacrifica por sus ovejas, Juan 10, del 11 al 21. Vamos a darle también a nuestra hermana Nicole, que está ahí con su lámpara encendida, su luz, su cámara encendida y su Biblia y todo. Y también vamos a darle a mi hermano, al maestro hermano Lorenzo, vamos a darle Juan 10, 22 al 30. Ahí tenemos repartidas las tres partes. Luego en el camino yo iré dando más texto a los demás hermanos que están ahí. Así que vamos a comenzar, no sin antes
recordar un poco de la introducción de esta lección, ya que podemos ver que en el capítulo 9 del libro de San Juan, este libro que estamos estudiando en este día, lo escribió Juan, el discípulo, podríamos decirle, como es conocido también, discípulo amado. Además, Juan era el primo hermano de la humanidad de Cristo. Este Juan fue el último que murió de los discípulos, de los apóstoles, y él no le quitaron la vida, sino que él murió de viejo. Intentaron, no porque no intentaron, porque intentaron quitarle la vida por causa de Jesucristo, lo exiliaron allá en la isla llamada Patmos, metido allá en una isla que estaba lejos de la civilización, de las personas. Pero bueno, allí se le apareció el Señor Jesucristo a él, y ahí le dio la revelación de lo que es el libro de Apocalipsis. ¿Qué más podemos decir de este capítulo, de este libro de Juan? Podemos también mencionar el contexto en el que se realizaron esos hechos en aquel tiempo. Se encontraban allí en lo que hoy en día es Israel. Precisamente el contexto político en el que ellos se encontraban era un contexto político que no eran libres, como vimos la semana pasada, que ellos refutaban a Jesús que eran libres, pero el imperio conocido en aquel tiempo era el imperio romano, y ellos tenían que pagar tributo a Roma. Entonces podemos ver que antes de este episodio que Juan narró acerca de Jesucristo, cuando él dijo estas palabras, que él era el buen pastor, antes de esto sucedió algo en el capítulo 9. Y era que Jesús había sanado a un hombre que era ciego. Entonces vemos que en vez de alegrarse de la sanidad de este hombre, eso mejor lo que trajo fue problemas, dijéramos. Dice el comentarista del material que tenemos los maestros, dice que cuando el hombre que había sido sanado visitó a las autoridades judías para dar fe del milagro que había tenido lugar, esto lo expulsaron de la sinagoga. Más tarde Jesús lo encontró al hombre y podemos ver que nuevamente el hombre reitera su sanidad. Jesús le había sanado. Y ellos, en vez de alegrarse, las autoridades religiosas de aquella época, ¿qué hicieron? Lo expulsaron, porque este hombre fue el que declaró que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y cuando él le dijo eso a las autoridades, a los fariseos y los líderes religiosos, ellos dijeron: ahora tú qué quieres, tú quieres también ser, que nosotros seamos sus discípulos. Ya lo reconocieron a él como un discípulo de Jesús, pero el hombre ni siquiera sabía quién era el que le había sanado. Entonces venimos partiendo de este contexto, de lo que estaba sucediendo en aquel momento, para entrar en lo que es la declaración que Jesús hace de que Él es el buen pastor. Y estamos en esta primera parte. Esta clase tiene 3 partes. La primera parte es que las ovejas conocen la voz del pastor. Y Jesús introduce esta parte para presentarle, que según vamos a ver más adelante, puede que partiera de alguna pregunta. Pero podemos ver aquí que las ovejas conocen la voz del pastor en esta primera parte. La parte A, la parábola del redil, y Jesús es la puerta. Ahí vamos a estar en este tiempo. Voy a compartir Tengo algo aquí pequeñito que quiero compartirles. A ver si puedo.
Y quiero hacerle una pregunta introductoria antes de nada. Quiero saber cuántos de ustedes en algún momento, le voy a poner la pregunta aquí en la pantalla. Bienvenidos los hermanos que van incorporándose esta tarde. Quiero compartirle, esta es nuestra lección en este día, una pregunta. La pregunta la voy a poner aquí. Presentación. ¿Han recibido alguna vez una llamada telefónica en la que sabían quién estaba hablando aún antes de anunciar su nombre? A ver, ¿a quién le ha pasado? Que usted levanta el teléfono. Hoy en día es fácil porque tenemos los números con nombre registrado. Pero en ocasiones nos llaman, sí, Nicole, dígame. A mí me ha pasado muchas veces que me han llamado y antes de decirme quién era, yo ya sabía quién era, solo por el tono de la voz, Sí, y aunque no tuviese el nombre en pantalla. aunque no estuviera el nombre en pantalla. Así es. Conocía la voz de la Exacto. persona. Eso cuando estaba estudiando la lección me acordé del juego que nos hicisteis el día del pastor. Es complicado, a veces hay quien cree que no, pero es complicado. A veces identificar las voces. Y bueno, vemos ahí que la hermana Nicole le ha pasado y ella ha sabido identificar. ¿Alguien más le ha pasado que no, que le han hecho A una mí me ha llamada? pasado, Sí, Jenny. Sí, sí, Ay, no. que me ha pasado. usted también, hermana Vivian. Pues muy bien, vamos a ver la siguiente. Cuando estaba en Nicaragua, me Sí. llamó mi hermana y yo escuchaba la voz de un hombre. Ay, Dios Y entonces mío. eso era peor porque no identificaba que era una voz de una mujer y se puso a reír porque yo le dije, ¿quién es usted? Ay, 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 ay. Se ve que tenía ahí mucho tiempo separadas y no podía diferenciar que era la voz de ella. A veces también nos sentimos mal o tristes cuando llamamos a alguien que creemos que reconoce nuestra voz y no la reconoce. No sé si a usted le ha pasado. No me han reconocido. Pero bueno, vamos a ver. ¿Han recibido alguna vez una llamada? Vemos que sí, que hemos recibido todo. Yo he recibido llamadas y a veces me han puesto entre la espada y la pared porque me han dicho, ¿no me reconoces? ¿No me reconoces? Y yo, pero bueno, ¿qué? ¿Qué me habla? Porque a veces existen ese tipo de llamadas. Pero bueno, vamos a ver la siguiente pregunta para que finalicemos esto. Ay, Dios mío, para que finalicemos lo de las preguntas. Vamos a ver la siguiente, que nos pasa de una a la otra. Y hemos visto las que nos han llamado y hemos podido diferenciar, aunque en mi caso alguna vez yo no he podido diferenciar, pero bueno, ustedes han podido diferenciar quién era que le hablaba, pero también les ha ocurrido a la inversa. Yo me adelanto. Le ha sucedido a la inversa que no reconoce quién es que le está llamando. A mí me ha pasado que que me han dicho, bueno, como a ti que te han dicho, ¿no sabes quién soy? ¿No sabes quién te está hablando? Y ahí empieza tu cerebro a trabajar rapidísimo intentando identificar y a veces se consigue, a veces no. Amén. A veces produce nerviosismo, también llega a producir ansiedad. Es cosa de segundo, pero suele poner a uno bastante preocupado el hecho de no poder
diferenciar la voz de ese familiar, como el caso de la hermana Vivian también, que su propia hermana le está llamando y ella no, ella oye como la voz de un hombre, ¿ves? Entonces la puso en gran apuro porque la hermana seguramente que no se sintió bien, porque no nos sentimos bien cuando alguien no reconoce nuestra voz. Entonces, en el caso del Señor, ¿alguien quería hablar? En el caso, esto para ponerlo en la situación del caso del Señor, que el Señor es el buen pastor y Él conoce sus ovejas y las ovejas le conocemos a Él. En el caso del Señor, Él nunca, no le va a pasar quizás lo que a mí me ha pasado, lo que nos ha pasado a algunos de nosotros, porque Él nos conoce y Él conoce sus ovejas por nombre y nos conoce desde antes de haber nacido. Vamos a ver lo que nos dice la primera parte. Las ovejas conocen la voz del pastor. El hermano Vidal tiene Juan 10 del 1 al 6. Vamos a ver cómo es que sucede esto en el que las ovejas conocemos. En este caso, Jesús presentó una parábola para revelar una verdad a los oyentes. Vemos a él presentando, hablándole en parábola a las personas que le estaban escuchando. ¿Puede leer, hermano Vidal? Amén. Palabra de Dios leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta de un corral de oveja, más sube por otra parte. El tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola le dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volviendo pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y el 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga, hermano Vidal. Gracias por la lectura. Vemos qué palabras tan profundas, que son como bálsamo para nuestras almas. Jesús hablando con... Aquí Jesús está identificando varios personajes en esa lectura que ha leído el hermano Vidal. Pero en primer lugar le habla en parábola. ¿Alguien, además de los maestros que están aquí, alguien sabe o puede resumir lo que es una parábola? Porque si es así, yo no tengo que decirlo. ¿Hay alguien que pueda decir lo que usted cree que significa una parábola? Yo diría que es como un ejemplo de la vida cotidiana que conoce la audiencia a quien le está hablando para mostrar una verdad espiritual, una verdad, bueno, sí, espiritual. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. ¿Alguien más quiere decir algo de una parábola?
Muy bien. Dios bendiga a los hermanos que están con la cámara apagada. Seguro que están haciendo algo que no pueden encender la cámara, pero bueno, damos gloria a Dios. Gracias, hermana Ruth, por la definición de lo que es la parábola. Realmente estás en la línea. Es un relato breve tomado de la vida cotidiana. Y Jesús utilizó en un relato breve de la vida cotidiana, o mejor dicho, en una palabra más sencilla, es una historia que compara una realidad conocida. Entonces Jesús, para hablar con la audiencia que lo estaba escuchando, utilizaba palabras sencillas. Jesús no rebuscaba cosas para que las personas... Hablábamos el día martes acerca del lenguaje, la forma en la que transmitimos el mensaje, que debe ser de una manera sencilla, dependiendo del tipo de audiencia. Y Jesús, a la audiencia a la que se dirigía, les hablaba con palabras que ellos conocían y con relatos de la vida diaria. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el pastor Novale, Juan capítulo 9, versículo 40 y 41, porque ahí podemos ver que esto enlaza con lo que podía posiblemente estar pasando cuando Jesús dice esta palabra. Pastor, puede adelante. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Amén. Bueno, ahí vemos que la sanidad del ciego no quedó ahí. También hubo confrontación con Jesús. Entonces, si usted lee los versículos que están antes, ahí al 40 y al 41, puede ver que la confrontación ya habían expulsado al ciego del templo. Ya él no podía entrar al templo, estaba expulsado. Sí, aquí lo dice. Oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo. Es decir, le ha visto y el que habla contigo, él es. Qué bonito. Entonces el 38 dice, y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Gloria a Dios. Mira lo maravilloso que es el Señor. El ciego lo expulsaron porque él dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, llamaron hasta los padres del hombre que era ciego y los padres dijeron, edad tiene, preguntarle a él. No quisieron entrar en problemas ellos especificando, porque ellos querían que los padres le dijeran, realmente es ciego de nacimiento. Entonces vemos que cuando lo expulsaron, entonces Jesús salió a su encuentro, porque Jesús le había sanado, pero como decía antes, él no sabía quién era que le había sanado. Entonces, cuando Jesús le sale al encuentro, Jesús le hace la pregunta y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Cree en el Hijo de Dios? Y dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él le dice, le ha visto y el que habla contigo, él es. Fíjese el privilegio de este hombre, que entre las pocas personas a las que Jesús le declaró su identidad, que en concreto aparecen dos, la mujer samaritana y este hombre ciego que había sido expulsado. Y vemos que Jesús se le declara, y cuando Jesús se le declara, vemos que él se postra y lo adora. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Entonces, Amén. podemos, ¿alguien quería decir algo? ¿Alguien dijo amén? Gloria a Dios. Entonces podemos ver, amados hermanos, lo que hay antes
de esta declaración que Jesús hizo luego después de esto. Dice que también había ceguera espiritual en los fariseos, porque vemos que dice que no entendieron en el capítulo 16, leemos que los fariseos no entendieron qué era lo que Jesús les decía. Por el contrario, el pastor, al ser reconocido por el portero, entra en el redil sin problema. Según nos cuenta el comentarista de este material que nosotros tenemos de escuela bíblica, las ovejitas son un tipo de animal que se desestabiliza con mucha facilidad. E incluso si es vendida a otro dueño, le cuesta volver la adaptación nuevamente. Y podemos ver que el Señor en este versículo que leía el hermano Vidal, él decía, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, es el ladrón y el salteador. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea que, como decía la hermana Máxima al inicio de la introducción, normalmente los más jóvenes de la familia eran los que se encargaban de cuidar las ovejas, porque esa no era un oficio de renombre entre la sociedad. El ser pastor de oveja era algo no estaba valorizado como un trabajo, dijéramos, de honra entre los colectivos que eran más vulnerables en esa época de la historia en la que estamos refiriéndonos, estaban los tres colectivos más vulnerables eran los niños, las mujeres y los pastores de ovejas. Entonces, los que cuidaban las ovejas, como decía la hermana Máxima al inicio en la introducción, que a mí me llevó al mismo pensamiento. Pensé también en David, hermana Máxima, cuando estaba estudiando la lección, porque dice que los más jóvenes de la familia eran los que se encargaban de cuidar las ovejas. Entonces vemos que el Señor está hablando de que el pastor sacaba las ovejas, las llamaba incluso por sus nombres, y las ovejas también conocen la voz del Señor. Si usted enlaza esto con el hecho que había sucedido antes, el Señor ha tenido misericordia de ese hombre ciego, le ha sanado, pero los líderes religiosos no tienen la visión para darse cuenta la autoridad de Jesús al hacer esta obra. Y no solamente esto, sino que a pesar que ellos eran los pastores, podríamos decir, de la nación, aunque no se llamaran con ese nombre, pero ellos estaban cegados. Y entonces Jesús le trae esta parábola, que dijimos que la parábola está relacionada de una manera sencilla, diciendo lo que es una parábola, con hechos reales de la vida cotidiana. Mira lo que dice el 31. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y le preguntaron a Jesús. Jesús le respondió, si fueres ciego, no tendrían pecado, mas ahora vuestro pecado permanece. Entonces, bueno, ahí vemos que ellos estaban ciegos espiritualmente y están reconociendo, por lo visto, ellos están reconociendo en la parábola que Jesús está explicando.
Ellos que han respondido con esa indignación es porque ellos están comprendiendo la parábola que Jesús le está diciendo. Sí, pero que están indignados porque el pecado reina en ellos. Mm. Y por eso ellos no reconocieron a Jesús porque no eran personas espirituales. Ujú. Entonces, vemos aquí que en el 5 de Juan 10 dice, al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice, estamos ahí en la parte A de la primera parte de este estudio. Y vemos aquí hay algo que quiero compartirle, algo que dice aquí. Este versículo. Por el contrario, el pastor, al ser reconocido por el portero, entra en el redil sin problema. Las ovejas conocen su voz, la escuchan y le siguen de buena gana. Entonces, vemos ahí el hecho de que tiene mano levantada, hermana Yami, adelante. No, de todos los que Dios les bendiga a todos. Amén. Y sí, es interesante, ¿verdad? La comparación de cómo Jesús se nos presenta aquí como el buen pastor. Y aparte de eso, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo he estado hablando sobre la situación, ¿verdad? De las ovejas, cómo reconocen la voz del pastor. Y eso es algo bastante profundo para nosotros como cristianos, porque normalmente, ¿verdad? A veces nosotros, aunque a veces escuchemos la voz del pastor, o sea, el pastor nos estamos refiriendo a Jesús. Muchas veces, a veces, aunque seamos ovejas y estemos escuchando la voz del pastor, muchas veces no hacemos caso, entonces nos convertimos a veces en cabritos, entonces. Y eso es algo que, o sea, que me llama la atención la comparación, ¿verdad?, que se hace sobre esta situación y la delicadeza que dice que tienen estos animales, que estos animales cuesta que se adapten a donde ellos van. Y entonces esto nosotros muchas veces nos cuesta a veces adaptarlos a situaciones y aceptar la palabra de Dios cuando la palabra de Dios nos está hablando, cuando el Señor nos está hablando a través de su palabra, a través de predicaciones. Tenemos que saber que es el buen pastor, que es Cristo mismo el que nos está hablando. Y a veces decimos, no, y pensamos que es al otro, que es a mi hermano, a mi hermana, y es realmente a nosotros mismos que nos está hablando el Señor. Entonces, nosotros como buenas ovejas debemos de reconocer esa voz del pastor cada vez que nos está hablando en ciertas situaciones. Dios le bendiga, pastora. Perdón. Amén, amén, así es, hermana Yami, a veces no, el pastor, las ovejitas son animalitos, pero ella oye la voz de su pastor, pero sí algunas veces nosotros no queremos escuchar la voz del pastor, porque el pastor que es Jesucristo es un buen pastor. Y la verdad que en esta narrativa que hemos podido ver de Jesús hablándole a ellos acerca de ellos mismos, porque ¿quién usted cree que eran los ladrones y los salteadores? ¿Quién creemos que son los ladrones y los salteadores? Estaban ahí mismo, enfrente de Jesús. Ellos posiblemente se identificaron en la parábola que Jesús estaba dando. Sin embargo, vemos que las ovejitas, a pesar de que ellas se destabilizan cuando las cambian incluso de lugar, pero dice aquí, de hecho, si las ovejas son compradas por un nuevo dueño y colocadas con ovejas diferentes en un nuevo redil, experimentan un trauma durante los primeros días. Y a menudo, incluso ellas hasta huyen, salen huyendo. Son obedientes, son de los más obedientes que existen, pero solo responden al pastor al que ya ella conocen.
Y dice que a menudo huyendo de la voz a la que no están acostumbradas, aunque estén desesperadas por pastar en el campo, ellas huyen. Y vemos cómo este ciego, aunque el ciego experimentó traumas y conflictos con los fariseos, reconoció una voz segura en Jesús y le siguió con gusto. Cuando él se encontró que fue expulsado, Jesús lo encontró, él reconoció que Jesús era el buen pastor y él le adoró. Esa ovejita que estaba por allá dispersa, la habían ahuyentado y todo, pero el buen pastor salió al rescate de ella, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y vemos a Jesús cómo sale en busca de esa oveja, porque él también es hijo de Abraham, él también, Jesús conoce los corazones de las personas y él conoce quiénes son sus ovejas verdaderamente. Entonces, todo esto de estos versículos, tenemos una preguntita aquí. No, aquí estoy en la parte B. Vamos antes de la... Sí, vamos a pasar primero a la parte B. Los versículos 10 y del 7 al 10, dice, yo soy la puerta de las ovejas. No sé si se ve bien la imagen, pero ahí nos presenta, quise buscarle esta imagen, que nos presenta el redil de las ovejas y nos presenta la puerta. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Esta es la tercera de las 7 afirmaciones en la cual él dice, yo soy, las cuales caracterizan el Evangelio de Juan y desvelan nueva faceta de la identidad de Jesús. Vemos a Jesús resaltando ese yo soy, el mismo yo soy del antiguo pacto, allá con Moisés, que le dijo, cuando Moisés le dijo, ¿de parte de quién le voy a decir a la nación que voy y al faraón y a todo? Y el Señor le dijo, dirás, yo soy el que soy. Y vemos aquí a Juan, que hace alusión a que Jesús le dice a ellos, con lo que tenía el diálogo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya que ahí le vemos a él en una tercera declaración acerca de su, dijéramos, divinidad, porque con poderío y fuerza él se presentó a la nación de Israel en el pasado y también ahora se está presentando a estos líderes religiosos, los fariseos. ¿Cómo podía ser Jesús la puerta de las ovejas? Porque en el mundo antiguo los pastores solían mantener las ovejas, a ver ahí, en el mundo antiguo los pastores solían mantener las ovejas en rediles naturales, apostándose ellos delante de la entrada o apertura, sirviendo entonces como la puerta. El pastor se ponía el pasto de las ovejas, el cierre, el corral, o como se le quiera llamar en nuestro idioma, estaba al aire libre. Y el pastor se acostaba en la puerta de las ovejas. Él estaba en la misma puerta. Y dice que esto le permitía al pastor proteger a sus ovejas de quienes quisieran hacerle daño. Usted ve que están protegidas y el pastor está ahí. Quien vaya a entrar a esa puerta tiene primero que pasar por encima de él. Entonces vemos que Jesús le dice que los que vinieron antes de él eran ladrones, eran salteadores. Cuando alguien que no tenía en mente los intereses de las ovejas intentaba ceder al redil, el pastor, quien era la puerta, se despertaba y defendía las ovejas. Del mismo modo, Jesús es la puerta que protege a las ovejas de ladrones y salteadores. Esos maestros egoístas de Israel, a los que no les importaban nada las ovejas, Jesús, aquí en este caso los salteadores y los ladrones eran esos maestros, los fariseos. Todo aquel que no le importen las ovejas están en el mismo lugar de los fariseos.
Jesús le dice a ellos, los que vinieron antes de mí son ladrones y son salteadores. Pero él le dice, pero yo soy la puerta. Jesús le está diciendo, yo pongo mi vida por las ovejas. Yo estoy por ellas. Nadie va a tocar una de mis ovejas sin antes pasar por encima de mí. Amado hermano, nosotros somos ovejas de Cristo. Como ovejas de Cristo que nosotros somos. Él es nuestro verdadero pastor. Él nos cuida. Él guarda nuestra vida, así como el pastor estaba en la puerta y para alguien tocar a una ovejita de esa, antes tenía que vérsela con él. Por eso es que David dice que cuando venía un oso o un lobo o un león a agarrar unas ovejas, él se enfrentaba a esos animales feroces, a esas fieras que habían. ¿Ve? Entonces Jesús es ese buen pastor y Jesús le dice a ellos esas palabras. Él se pone él, que él es el que está en la puerta, él es el defensor de las ovejas, él es el pastor, él es el verdadero cuidador. Él no es un jornalero. ¿Usted sabe lo que es un jornalero? ¿Quién sabe Sí. lo que es un jornalero? Hermana Reina, díganos lo que usted comprende como jornalero. Son los que trabajan en el campo, que trabajan la tierra. Así mismo. Bueno, y también Por un pago, por un salario a cambio. Ajá, que trabajan por un salario poco, pero esos son los jornaleros. Así es. ¿Y qué hace el asalariado? Que no debería ser así porque nosotros no sé, no debería ser así, pero a veces se ve que ocurría que los asalariados, y sigue ocurriendo hoy en día, que no son propias de quienes no son propias las ovejas, ven el peligro y salen huyendo y no les importa lo que les pase a las ovejitas. Sí. Pero Jesús no se está comparando con un asalariado, con un jornalero, con un trabajador. Las ovejas son propias de él, porque él dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir el problema y se va huyendo y deja. Él dice en el 12, pero ya esa es de la segunda parte. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí en el versículo 10, donde dice que a través de los tiempos, tanto antes como después de Jesús, muchos han reclamado una autoridad única o divina. Y al igual que los fariseos, incluso han perpetuado el legalismo religioso o la piedad, pero al fin y al cabo todos estos son mecanismos diseñados para mantener a las ovejas en el redil o llevarlas al matadero. En la parábola Jesús da a entender que este tipo de personas y sus esquemas religiosos no eran más que ladrones y salteadores y que representaban una amenaza muy real y temida en el primer siglo. ¿No habría sido chocante descubrir que su deseo era actuar en su propio interés, hurtando, matando y destruyendo? En el 10 dice, acerca del versículo 10, nos dice que lo chocante, sin embargo, es la declaración de Jesús de que solo Él ofrece pasto seguro y vida abundante. ¿Dónde vamos a encontrar pasto más seguro que en Jesús? Solamente Él es el que puede ofrecerlo esto. En su declaración, Él dice, yo soy la puerta. Gloria a Dios. Bendito Dios. Quiero compartirle una preguntita. Así es, hermana Isabel. Jesús lo hace por amor y no por un salario. Lo hace porque le pertenecemos a Él. Somos suyos. Somos propios de Él. Pues bien, vamos a, si alguien tiene algo que decir, puede hacerlo ahora. Si no, vamos a pasar a la preguntita de aplicación. ¿De qué manera podemos discernir la voz del pastor a pesar de lo ruidoso que son a menudo las voces de la cultura que luchan constantemente por nuestra atención? Hoy en día tenemos muchas voces, pero ¿cómo usted puede discernir la voz del pastor hoy en día que nos habla? Del pastor de los pastores. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermana Kimberly. Adelante. Amén. Yo considero que
de la única manera en como una persona solo puede escucharla, o una oveja, refiriéndonos a nosotros, de la única manera en que nosotros podemos saber si es Dios el que nos está hablando es previamente habiendo tenido un encuentro directo con el Señor, con nuestro pastor, porque una oveja no puede conocer a su pastor si nunca lo ha visto, si nunca lo ha escuchado. Entonces, para eso yo considero que tiene que haber una relación íntima con nuestro cuidador, que es el Señor Jesús. Dios le bendiga. Amén, así es, hermana Kimberly. Necesitamos estar con Jesús, pasar tiempo con Él para poder, es que lo ha dicho, para poder reconocer su voz. Hermana Yesenia, adelante. ¿Quiere también aportar algo acerca de cómo podemos discernir la voz de Jesús, la voz del pastor, a pesar de lo ruidosas que son a menudo las voces? Sí, hermana Yesenia, ¿hay alguien más? No sé, se le ha quedado el teléfono. Amén, pastora. Amén, pastora. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ya se te abrió? Voy a dejar de compartir para escucharla. ¿Sí? Jessie, ¿dónde está? Ni la veo. Hermana. Amén. Dios le bendiga. Ay, amén. Vale. Adelante, Yesenia. Para también conocer cuándo es Dios que nos habla, es también escudriñando de su palabra, porque a través de la palabra sabemos que cuándo es el Señor que nos habla. Muchas veces escuchamos cosas que lo confrontamos con la palabra y nos damos cuenta que eso no es real. Ujú. Así es. Porque, por ejemplo, poniendo un ejemplo, a veces hay cosas que lo vemos como muy desordenado y sabemos que le creemos a un Dios de orden. Entonces uno dice inmediatamente, eso no viene de Dios, Así es. porque lo confrontamos con la palabra Ujú. y Dios no miente. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Yesenia. Así es, que tener una relación con el Señor, conocer su palabra. Vamos ahí en la misma línea. ¿Alguien más quería decir algo? Hermana Isabel, práctica de las disciplinas espirituales de forma constante. Sí, 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 Señor. Amén. Amén, hermana Marta. Yo igualmente aprobando lo que está diciendo la hermana Yesenia, cómo vamos a reconocer la voz del Señor, cómo vamos a conocer al pastor de pastores, es como dice, escudriñando las escrituras y comparando la doctrina que el Señor ha dejado. Cuando vemos enseñanzas que no son de acuerdo a la palabra, entonces pues ahí es cuando uno reconoce verdaderamente el pastor de los pastores, y las ovejas, como se dice, conocen la voz del Señor, porque Él claramente nos está diciendo, ¿no? Porque el ladrón no viene sino para matar y hurtar. Entonces, nosotros vamos a reconocer, es como dice, acercándonos a su palabra, escudriñando su palabra, comparando las enseñanzas y viendo cómo se dice cuando la palabra se distorsiona. Entonces, pues nosotros rápidamente descartamos que eso no es lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Yo creo esa es la manera de reconocer lo que es el pastor de pastores. Amén. Gracias, hermana Marta. Muchas gracias por su aportación. Bien, ahí podemos ver que escuchar la voz del Señor no es un acto místico, alejado, que solo está reservado para unos pocos. Escuchar la voz del Señor, todo aquel que es oveja de Cristo oye su voz. Él nos habla, así como han expresado nuestras hermanas, a través de su palabra, a través de una relación constante con Él, perseverante.
porque Él está presente en todos los actos de nuestra vida. Nunca estamos lejos de Jesús. Él se ha acercado a nosotros y Él siempre está con nosotros. Por lo tanto, debemos de procurar nosotros estar alineados con Él, leer su palabra, mantener las disciplinas espirituales. Y no voy a abundar más porque ustedes los han dicho, han dicho todo lo que podemos hacer para poder discernir y escuchar la voz de Jesús en medio de la cultura, que a veces a través de la cultura puede que nos alejemos de la voz de Jesús. Decía, creo que a la hermana Marta, confrontando lo que estamos leyendo para saber lo que nos están predicando, para alinearlo a lo que Jesús ya ha dicho, porque ya Jesús nos lo ha dicho a través de su palabra. Entonces, aunque la cultura, aunque nos quieran alejar de Jesús, tenemos que ir a las escrituras y también alinear la predicación a lo que ya Jesús nos ha dicho, para podernos mantener esa conexión con el Señor, porque todos tenemos acceso al trono de la gracia, todos tenemos acceso, todos somos ovejas. Si uno de nosotros se desvía, ayer escuchábamos, compartíamos en Santiago 5, 18 al 19, y en el 20 de Santiago dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitudes de pecados, de faltas. O sea que una alma vale mucho para Dios. Una ovejita que se separa del redil, dice que él deja la 99 ahí en el aprisco y se va a buscar esa ovejita, porque para el pastor todas las ovejas son iguales y todas son suyas, todas le pertenecen y él las cuida y las ama hasta el punto de arriesgar su vida por ellas. Y hermano, usted y yo somos la oveja del Señor, somos valiosos para Él. Vamos a ver la segunda parte que le di a la hermana Nicole para que nos dé la lectura del 10. Bueno, puede leer ahí en el libro que usted tiene, a partir del 11 creo que era. El 11 al 21 me has dicho. Sí, por favor, ¿Sí? lea. Va. La palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Gloria a Dios. Gracias, hermana Nicole. ¿Quiere decir algo de esos textos tan fuertes? ¿Verdad que? Bueno, porque si querían decir cosas en contra de Jesús, ¿cómo podían decir en contra de Jesús cosas cuando ellos mismos lo estaban viendo, lo que estaba haciendo? Lo que pasa que yo pienso que ellos lo veían y ellos mismos no querían creerlo. Sabían que era verdad, pero no lo querían creer, no podían dar su brazo a torcer. Estaban ciegos espiritualmente, había una ceguera espiritual. Mire, cuando la persona está ciega espiritualmente, mire que al mismo Señor le dicen que tiene demonios
Es que esto es una cosa, esto es tremendo lo que Sí. están haciendo, O quizás lo las decían acusaciones. quizás lo decían también para que lo creyeran los otros que estaban allí, sin creerlo ellos mismos. Mm. Digo yo, no sé. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Jesús vuelve a repetirle en el 11 y él le dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahí es cuando le habla del asalariado que huye porque no, de él no son propias lo que son las ovejas. Entonces, en el 13 vemos que él sigue hablando del asalariado, es aquel que no le importan las ovejas, pero él dice en comparación, yo soy el buen pastor y conozco las ovejas y las mías me conocen. Las ovejas reconocen al pastor porque caminaron con él. No se trata solo de oír, sino de convivir. Se trata de oración, silencio, escucha y fidelidad, lo que decíamos, lo que hablábamos antes. Para poder escuchar la voz del pastor, hay que estar con él. Y tenemos que sacar ese tiempo de escucha, silencio, apartarnos con el Señor. La voz de Jesús se vuelve familiar cuando dejamos espacio para escucharlo. Cuando usted lee su palabra y luego se queda meditando, primeramente ora, luego lee la palabra y luego medita en esa palabra. Mire, el Señor le habla porque le habla a través de su palabra, pero hay que estar en un tiempo de no de prisa, sino un tiempo con Dios. Se necesita ese tiempo con Dios. La voz de Jesús es confirmada también en la comunidad. Dios habla personalmente, pero también confirma su dirección a través de la iglesia, de líderes maduros y del consejo sabio. El buen pastor guía el rebaño, no a ovejas aisladas. Usted ve que las ovejas están todas ahí en el aprisco, como dice el cantante cristiano. Las ovejitas están en el aprisco y Cristo está en la puerta. O sea que el buen pastor guía el rebaño, no a ovejas aisladas. Las ovejitas no pueden estar aisladas, tienen que estar con el buen pastor. Ese buen pastor se sacrifica también por las ovejas. Él no es un jornalero, él no es uno que si viene el peligro va a dejarle a usted tirado. Jesús nunca ha dejado tirado a nadie que ha puesto su confianza en él. Y él no abandona a sus ovejas. Entonces, amados hermanos, que nos ayude el Señor verdaderamente a que nosotros podamos reconocer a nuestro pastor, que la nación de Israel, vemos que hay un texto ahí donde él declara unas palabras, hace una declaración, versículo 14 al 20. Él habla acerca de la vida y la muerte. Él dice, cuando él reitera y él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dejó claro el hecho de que los fariseos, al igual que el jornalero, no conocían a la gente. Estamos hablando de pasar tiempo con Jesús. Dice que esta gente no conocían a la gente y se encontraban fuera de contacto con lo que estaba sucediendo en sus medios. Muchos en todo Israel ya habían comenzado a adorar a Jesús, el Hijo de Dios, como lo vimos el ciego que fue sanado en Juan 9:35 al 38. En el capítulo 10:14, no he de extrañar que Jesús diga en el versículo 14, y las mías, mis ovejas, me conocen. Él no es solamente la puerta y buen pastor, sino que ahora está validando públicamente los rumores y proclamaciones acerca de su divinidad. Fíjese lo maravilloso que es el Señor. Sí, hermana Yami, adelante. Amén. Y lo bueno que en este mismo pasaje, ahí se está hablando del pueblo de Israel, está comparando el pueblo de Israel, pero vemos en el versículo 16
que él dice que él tiene otras ovejas. Ahí nos está incluyendo ya a nosotros. Ahí ya él nos está metiendo a nosotros como pueblo gentil, no solo a Israel. Él está hablando, le está criticando su vida espiritual primeramente ahí, que el buen pastor, o sea, que ellos debían oír la voz del pastor cuando él vino como pastor hacia Israel para querer juntar ese rebaño, pero ellos no lo hicieron. Pero vemos en el 16 que dice que él tiene otras ovejas que son de este redil Que no también, o sea, son, que no son de este redil, gracias pastor, que no son de ese redil, o sea, aunque nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel, le dice, pero aquellas debo traer, dice, o sea, todos nosotros ya nos está, o sea, él ya había anunciado, o sea, no solo cuando nos mandó, no solo después de la gran comisión que mandó, sino que él ya había dicho que nosotros íbamos a ir a él como un rebaño, dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Así que esta declaración es bastante grande, fuerte, ¿verdad? Como nosotros ya estamos en ese gran rebaño y él es ese gran pastor ya por todo eso. Porque eso dice, me ama, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Okay, ahí es mismo una declaración bastante fuerte en esos dos versículos. Nos metió ya en el redil. Él dijo, yo doy mi vida, voy a sacrificarme, voy a hacerlo, pero también, o sea, volveré. O sea, él ahí hizo todo su evangelio. En esos dos versículos él declaró todo totalmente, lo que iba a pasar, lo que iba a hacer y que iba a volver. Así que Dios le bendiga. amén, amén. Muchas gracias, hermana Yami. Verdaderamente que el Señor nos ha tenido a nosotros también en mente. En sus palabras podemos verlo, que aunque no éramos parte del pueblo de Israel, pero Él también ha hecho de ambos pueblos un solo pueblo. Exacto, dice el pastor, derribando el muro que había de intermedio. Y de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo. Y vemos ahí esa declaración que él hace de que también somos sus ovejas y que también él era necesario también que nos trajera, nos uniera al pueblo de Israel. Muchas gracias por la aportación de esos versículos. También podemos ver que en segundo lugar, Jesús se humilla ante el Padre. Su sacrificio por el rebaño serviría para resaltar aún más el amor del Padre y cumplir el plan redentor de Dios. Versículo 17. Y por último, Jesús proclama la autoridad divina. La muerte no sería el final. Aleluya. Jesús no fue una víctima de la circunstancia, sino que debido a que contaba con el favor del Altísimo y poseía atributos divinos, estaba en control de su propio destino. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús estaba en el control. Bendito Dios. Nada le pasó a Jesús de sorpresa, pero él dice que él pone su vida en rescate por las ovejas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ha pagado ese precio, amado hermano, que nosotros no podíamos pagar. Gloria sea el Señor. No sé si alguien quiere decir algo, algún comentario, preguntas, algo que le parezca confuso de estos versículos que hemos estado leyendo. Si no es así, pues bueno, vamos a ver. Sí, Sí, hermana Marta. para mí es algo, como se dice, nuevo, que el Señor Jesús, donde habla el Juan 10:16, que muchas de las veces yo misma, ¿no? Como nos enseñaba antes, que se refería que de las ovejas que eran, más dicho, que la iglesia según éramos nosotros y que vendrían muchas a la iglesia y yo, al menos yo que sepa, se predicaba así en ese entonces. Y cuando, de acuerdo que he estado estudiando, como dice que Jesús es el buen pastor y él declara que
tiene otras ovejas en otro redil y también les convenía que vengan, pero ahora me doy cuenta que se refería al pueblo de Israel, no era solamente los judíos que iban a ser salvos, sino que se referían a los gentiles que hoy en día, gracias a Dios, que nosotros podemos obtener la salvación. Quien dice también atraería para ser que escuchar su voz y nosotros ahora podemos ser salvos y formando así, dice, un solo rebaño y un solo pastor. Y así, dice, la salvación llegaría más allá de Israel, de lo que ellos se referían. Y esta es una aclaración, claro, para mí que en verdad es como si me abriera la mente más de acuerdo a lo que he estado estudiando y es maravilloso. Amén, amén, así es, hermana Marta. Venimos de ese trasfondo de enseñanza de que esas otras ovejas eran otros creyentes que no eran parte de la iglesia de Dios de la profecía. Sí se enseñó antes, hace muchos años ya, pero yo también recibí esa enseñanza, al igual que la hermana También Marta. era una de ellas. Por Yo eso que la también. bandera que teníamos decía, y todavía nos explicaban Un que solo rebaño, un en la solo parte azul pastor. era la que no se unían, esas son las que van a venir, y yo lo tenía todo grabado eso, pero ahora estudiando, digo, Dios mío, qué equivocado estábamos. Sí, Sí, sí. pero bueno, eso es lo bueno, hermana Marta, que sabes qué pasa, que los líderes que nos precedieron no tenían toda la información que nosotros tenemos hoy. Nosotros ahora podemos estudiar el contexto histórico, podemos conocer de hermenéutica, quizá ellos no Así es. podían. O sea, tenemos muchas herramientas que Sí, ellos sí. carecían de ellas y pues ellos entendían que esa era la interpretación. Pero damos gracias al Señor porque hoy la iglesia ha rectificado y porque ya no creemos que somos la única, que somos Así los es, únicos gloria a salvos, Dios. La sino gloria que sea para el somos Señor, nosotros aleluya. parte del cuerpo universal de creyentes, que somos miles y millares en el mundo entero los creyentes. Sí, sí. Todavía faltan que vengan más ovejas y todo el que es oveja de Cristo, así como el ciego fue expulsado y cuando se encontró con Jesús, escuchó su voz y le adoró. Jesús tiene oveja en muchísimos lugares y todas sus ovejas van a escuchar su voz, no importa dónde ellas estén, y Él las va a traer hacia sus pastos, porque Él tiene verdadero pasto, Él tiene verdadera comida. La verdadera comida que sacia el alma, el único que la puede dar es ese buen pastor que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Has recordado a la hermana Marta. Yo no quería decirlo, pero bueno, ya la hermana Marta lo dijo. Así que bueno, vamos a ver Pero la es maravilloso, hermano, esto enseñarlo porque en verdad nos abre para mí es algo grande, Así. es algo grande, hermano, en verdad. Claro, porque era incomprensible. Bueno, ustedes saben, yo llevo toda mi vida en esta iglesia, en esta gran familia desde pequeña y yo no, mi mente era un poco incomprensible cuando se me explicaba. Pero bueno, damos gracias al Señor porque ahora Aleluya. podemos comprender mejor las cosas y lo que no comprendemos en un tiempo, el Señor permite que lo comprendamos en otro tiempo. Y bueno, pues bien, muchas gracias. Vamos a seguir y vamos a mirar la preguntita de esta segunda parte, que ya casi estamos finalizando, pero vamos a ver si podemos al menos tener dos respuestas de esta preguntita que dice, Jesús se sacrifica por sus ovejas, era la segunda parte, y dice, ¿quiénes o qué pueden ser nuestros jornaleros en la vida y de qué manera podemos sentirnos tentados a confiar en ellos en lugar de confiar en el buen pastor? Es un poco larga la pregunta, por eso se la quise escribir en pantalla. ¿Quiénes o qué pueden ser hoy nuestros jornaleros en la vida?
a través de los cuales podemos sentirnos tentados a confiar en ellos. Vamos a ver, una respuesta, dos respuestas. Yo creo que se está refiriendo a los jornaleros, a los líderes, ¿no? Digo yo, porque si en ese entonces el ser pastor era un jornalero, uno que trabajaba en el campo pastoreando las ovejas, su obligación era de tener el cuidado por las ovejas, y hoy en día yo creo que se está refiriendo a los líderes, ¿no? Ujú, ahí dice la hermana Marta, se está refiriendo a los líderes. En la antigüedad habían personas que trabajaban de pastores, que le pagaban. Un jornalero es la persona que cobra, Que usted termina cobra. su trabajo y al terminar le pagan su día, echa día de trabajo, nosotros llamábamos, trabaja por día. En los pastores yo decía que eran los niños, solían ser los más jóvenes de la familia, pero en ocasiones también se contrataban jornaleros. Por eso es que Jesús habla acerca de que el asalariado, que no es el pastor, aquel que le están pagando un sueldo, huye porque no son propias las ovejas. Cuando ve venir al león, ¿qué asalariado va a perder su vida ni que por las ovejas? No, se va corriendo y la deja que se vaya, que se la coma el león. Pero el que es propia las ovejas, no la vas a dejar porque son propias sus ovejas. Y ahí, entonces Jesús ahí, podríamos Se decir, refiere a los líderes falsos, a los pastores falsos, que están exacto. solamente por salario. En ese caso, hermana Yamile, adelante. Que en nosotros estamos viviendo una época donde hay bastantes jornaleros y no pastores. ¿Por qué? Porque hay Exacto. muchas denominaciones donde no implica el salvar el alma, donde hay doctrinas que no están implicando el cuidado de esa vida espiritual ni el cuidado de esa alma, sino lo que están haciendo es poniéndose a cosas atractivas, más que atractivas es ver sanidades falsas, situaciones, movimientos donde no edifican realmente a nadie porque están dando una doctrina errónea y según ellos están metiendo una doctrina muy espiritual, pero que se sale fuera del contexto bíblico. Entonces, si nosotros somos esas ovejas, nosotros tenemos que conocer la voz de nuestro pastor y reconocer. Vemos muchos movimientos, pero exageradamente, donde están revelándole a la gente vida, donde están haciendo cosas, o sea, pero no se están involucrando con la salvación de las personas, no les están diciendo, cuídate, o sea, busca la santidad, Ora, ayuna. Ora, ayuna, no, solo le dicen, traen el diezmo, busca esto, hacen células grandotas para que grupos grandotes. Y no Cada quien puede hacer lo que quiera. De ese, porque sí que conozco, y se reúnen en las casas grandes y a todas les cobran el diezmo. O sea, son iglesias pequeña dentro de casas, pero grande, pero aquel montón, pero no le dicen, o sea, no le ponen la prioridad de que busque la santidad, de que se preocupe por una salvación, que si el día de mañana parte, ¿qué le va a pasar? O sea, esos son los asalariados de ese tiempo, ya no son los judíos que querían sabotear todo eso a Jesús, no. Ahora tenemos saboteadores dentro de la iglesia, esos jornaleros que no les está interesando que las almas se pierdan, que si se mueren, que se mueran, pero y que se vayan al infierno. Bueno, Dios les bendiga. Amén, que Dios nos ayude, hermana Yami, hermanos todos. El Señor nos ayude en este tiempo y a que nosotros podamos diferenciar y podamos conocer al Señor para poder darnos cuenta cuando usted pone la televisión, el YouTube, poder, si se va a comer ese pescado, sacarle la cestina y aprovechar lo que sea realmente favorable para su vida y para su crecimiento espiritual. Amén. Bien, vamos a seguir adelante. Ya estamos en la tercera parte. Creo que le voy a pedir al hermano maestro, hermano Lorenzo. Yo creo que le di a usted la última parte que habla acerca de la autoridad que Jesús tiene sobre la vida y la muerte. Juan 10, 14 al 21 y ahí concluimos. Jesús explica Jesús explica, pongan mucha atención en estos versículos, lo que las ovejas deben esperar de él.
lo primero que él hace. Pues adelante, hermano Lorenzo. Muy bien. Juan 10, 14 al 21. Pastora, Yo, disculpe, hermano No, yo maestro, creo que perdón, ya eso pastora. está. ¿Sí? No, es Ya del se ha 22, leído. es Sí, del 22 al 30, pastora, porque hasta el 21 leyó la hermana Nicole. Es del 22 correcto, al 30. correcto. Perdón. Adelante, sí, correctísimo. Adelante, hermano Lorenzo. celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere decir algo, hermano Lorenzo, brevemente? No. Amén. Dios le bendiga. Gracias por la lectura. Quiero leer un cortito comentario que me muestra aquí. Dice que esta sesión, esta conversación, el pastor conoce sus ovejas. Estamos en la última parte, ya vamos a finalizar. Dice que esa sesión anterior tuvo lugar durante la fiesta de los tabernáculos, es decir, en la fecha de septiembre y octubre. El acontecimiento que tiene lugar aquí ocurrió en el invierno durante la fiesta de la dedicación, Hanukkah, noviembre, diciembre. Y nos queda claro que ha transcurrido cierto tiempo debido a que Jesús fue rodeado mientras le preguntaban: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Fíjese hasta qué punto esa gente estaban turbadas con Jesús. A pesar de que este grupo particular de judíos pudiera haber estado meditando o reflexionando, que era la costumbre que ellos estuvieran meditando o reflexionando en las enseñanzas de Jesús durante algunas semanas, al parecer su intención no era conocer a Jesús como el Mesías, sino que más bien parece que deseaban tenderle una trampa para que dijera algo que le incriminara. Vemos que la respuesta de Jesús indica esto. Al decirle: os lo he dicho y no creéis, porque ellos que le dijeron a Jesús que hiciera, ¿qué era lo que ellos le pidieron? Le pidieron que se manifestara y le dijera claramente si él era el Mesías, si él era el Cristo. Pero él le dice: señores, se lo he dicho y ustedes no me creen. Pero ellos no escuchan realmente. Ellos oyen, pero no escuchan por lo visto al Señor. Tradicionalmente encontramos a Jesús siendo un tanto deliberado al hablar con los fariseos, no declarándole nunca abiertamente que él era en realidad el Mesías. Fíjese que yo ahorita había dicho que habían dos personas a las que podemos descubrir en las Escrituras que hemos visto que Jesús se le declara. Pero en esta palabra prácticamente Jesús le está diciendo a ellos que él es el Cristo cuando ellos le preguntan, porque él le dice: os lo he dicho y no me creéis. Tú me dices: es verdad que tú eres Yesenia, hija de Francisca. Y yo te digo: pero te lo he dicho y tú no me crees. O sea, se te está declarando. Sí. Se le está declarando también a ellos. Entonces vemos también aquí que él dice, el versículo 25, tradicionalmente encontramos a Jesús siendo un tanto deliberado al hablar con los fariseos, no declarándole nunca abiertamente que él era en realidad el Mesías. Sin embargo, una y otra vez
lo escuchamos aludiendo a su señorío como si le hubiera estado pidiendo a los espectadores que llegaran a la conclusión por sí mismos. En el versículo 25, por ejemplo, Jesús reconoció que las señales y los prodigios manifestados en su ministerio habían sido efectuados en el nombre del Padre y que esto daban testimonio de la verdadera identidad de Jesús. Entonces le dice, si yo estoy obrando milagros, ustedes están viendo testimonio y no me creen. O sea, no están creyendo que yo vengo de parte del Padre y sin embargo lo que yo hago da testimonio de mí. Entonces él dice, ¿por qué entonces se demorarían los que estaban allí presentes en ese momento en afirmar que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías, debido a que ellos no eran de sus ovejas, hermanos? Amén. Ellos no eran de las ovejas de Cristo, por eso no le podían reconocer. En cambio, lo Por que eso sí eran eran sus incrédulos. ovejas, sí, hermana Reina. Sí, por eso eran incrédulos, porque lo tenían de frente y como no lo conocían, no eran de él, no eran sus ovejas. Podían Por eso darse no le cuenta. creían. Para nada, Ujú. hermana Yesenia Lara también, así mismo, hermana Reina, hermana Yesenia Lara. Amén. Ellos también estaban concentrados, o sea, ellos no escuchaban la voz de Jesús porque estaban concentrados en que Él le declarara abiertamente para ellos poder utilizar esas palabras en su contra. O sea, que Él se lo dijera abiertamente. Ellos no estaban realmente atentos a lo que Jesús le decía, sino a que Él lo dijera abiertamente para ellos poder hacerle daño. Así es. Eso lo cegaba a ellos. Estaban ciegos, verdaderamente. Y por más que Jesús le dijera, todavía él le dice, os lo he dicho y no me creéis. Entonces, si ya yo se lo he dicho y ustedes no me creen, ¿qué es lo que me están preguntando? Otra palabra Pero del Señor. es que vemos, pastora, que en el 30 él le dice, yo y el Padre uno somos. O sea, él está haciendo la afirmación fuertemente ahí y eso era lo que a ellos les turbaba y les molestaba y los sacaba de quicio y de todo, porque claro, él les está haciendo ya afirmación fuerte y cuando él siempre dice, cuando él siempre incluye el yo soy o yo y mi Padre o yo soy el buen pastor, es que yo creo que esa voz impactaba, esa voz que tenía que quebrantar corazones, o sea, lo decía con autoridad, porque era el mismo Dios, o sea, sus corazones tendrían que ponerse desesperados, o sea, situaciones molestas de todo, por eso eran las acusaciones en la parte anterior que decían endemoniado, porque ya no tenían con qué acusarlo, ya estaban fuera de quicio, o sea, su voz era potente, o sea, él era el mismo Dios en ese momento, ya no tenían cómo desargumentarlo a él, o sea, ya su dominio ya era pleno, ya él ya se les había manifestado plenamente ahí al decir yo soy el buen pastor, ya mi padre y yo uno somos, ya, o sea, ya no había nada más que declarar en eso. Amén, amén. Sí, por eso vemos ahí a Jesús diciéndole a ellos en el 26-27, le dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, porque hermanos, siempre Dios tiene un remanente, había un remanente que sí reconocía a Jesús como el Mesías, como ustedes ven las declaraciones que hacen los discípulos, y le dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, eso no se lo eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿ven? Entonces vemos ahí ya que en otras palabras también el pueblo judío no solo estaba ciego espiritualmente como resultado de sus propias ambiciones, sino que también se había vuelto sordo a la palabra de Dios. Y ahí me quiero detener y voy a concluir. Es un tremendo peligro cuando la persona se vuelve sorda a lo que el Señor está hablando, a su palabra. Porque la palabra de Dios es la que transforma a la persona. Y cuando ya usted oye, pero no escucha, la palabra de Dios no puede efectuar el efecto que ella puede hacer, que dice el apóstol Pablo, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pero si la persona no escucha la palabra de Dios, no puede hacer efecto en su vida. Que a veces tenemos un concepto
de algo, pero tampoco escuchamos al otro. Nos cerramos en Nos banda, cerramos como y decimos. nada más lo que queremos es aplicar el concepto que nosotros tenemos. Y, y hay que escuchar. Es importante. El tema del oír, ese es un tema muy importante, detenerse a escuchar, porque puede ser que la persona te esté diciendo algo importante que te interesa para tu vida y tú no lo escuchas. Amén. Entonces, Amén. que nos ayude el Señor, porque los fariseos y una gran parte del pueblo buscaban, que estaban buscando respuesta, pero no querían escucharla. Decía Nicole al inicio, ahorita en su intervención. Era como si a la misma vez no estaban tan ciegos, no se detenían a escuchar y estaban ciegos espiritualmente, porque ninguno puede venir al Señor si el Padre no lo trajere. O sea, ellos no eran ovejas del Señor, pero sus ovejas sí que oyen su voz. La oyeron en el pasado, la oyen en el presente y la seguiremos escuchando en el futuro. Por eso ellos estaban arraigados en las leyes y en las tradiciones que habían añadido con el paso del tiempo. Estaban arraigados en eso y no sacaban la mentalidad de esto. Y es que, pastor, y es que yo creo que, y hermanos, yo creo que cuando se llega a esa situación, una vez Israel fue acusado de tener corazones de piedra y que le iban a dar corazones de carne. Yo creo que cuando se llega a esa situación de que ignoramos la palabra de Dios, aunque Dios nos esté hablando y nos estén diciendo y de todo, y nosotros a veces por soberbia, por cualquier situación así, que no queremos dar nuestro brazo a torcer y no queremos quebrantarnos ante ella, es cuando nosotros pues tenemos que buscar realmente y saber que algo está pasando y que ya no somos sensibles a esa voz del Señor, que algo está sucediendo y tenemos que volver a esos corazones de carne como Jehová Dios le dijo a Israel en algún momento en Jeremías. Amén, amén, así es, que el Señor nos ayude a que tener un oído sensible, que el Espíritu Santo de Dios a través de la búsqueda del Espíritu sea ese aceite. Sabe que el Espíritu Santo es símbolo también, el aceite es símbolo del Espíritu Santo y las ovejitas necesitan que el pastor le ponga aceite en la orejita porque se le suelen meter muchos bichos por ahí y tapan los oídos de las ovejitas. Pero ese aceite que nosotros tenemos es el Espíritu Santo de Dios, que está ahí, el pastor que está con nosotros y el Espíritu Santo, que se hace símbolo de ese aceitito espiritual. En la búsqueda que nosotros tenemos con el Señor, es como una salvaguardia para nosotros, para nuestra vida espiritual. Cuando quieren venir el maligno a querer cegarnos espiritualmente, a querer hacernos sordos, que oigamos, pero que no escuchemos, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Nos mantenemos en oración cerca del Señor y usted va a ser como ese remanente del pueblo de Israel, que sí pudo reconocer a su pastor y que sí pudo mantenerse aún después de la muerte y resurrección de Cristo, con más fe, ellos pudieron mantener su fe y muchos de ellos dar su vida por causa del Evangelio. Voy a concluir, yo sé que quieren seguir dando aportaciones, pero se nos ha acabado el tiempo. Hermana Yesenia, Dios te bendiga y déjala por el chat y así la vemos todo. Bueno, si es breve, dilo, pero yo le entrego a la superintendente. Es breve, Dios le bendiga, es breve. No, esa palabra me habla a mí en estos momentos y a veces pensamos que esto lo hablamos y lo estamos hablando para los impíos, sino es para nosotros los que seguimos a Cristo, porque a veces nos cegamos en algo. Nos cegamos en algo y no escuchamos la voz del Señor diciéndonos muchas veces que eso no está bien, o que eso que estamos haciendo no está bien, o que eso que le estamos haciendo al hermano no está bien. O sea, a veces nosotros nos cegamos
en nuestra propia opinión y no podemos escuchar esa voz del Señor que nos habla. O sea, que el Señor nos ayude, la verdad. Amén. Superintendente, adelante. Muchas gracias, hermana Yesenia. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Yesenia, pastora, maestra. Hay tantas cosas que quisiéramos decir, que esta lección es tan interesante. De verdad que si abriéramos una sesión ahora, si tuviéramos tiempo de abrir una sesión para que cada uno pudiera explicar su experiencia de esta lección, pues yo creo que serían muchas las manos levantadas. Pero bueno, yo creo que dejarlo hasta aquí porque ya son y 40, ya nos hemos pasado un poco, pero que el Señor le bendiga todo. Quiero que oremos antes de entregar al pastor. Oremos por nuestros familiares, primeramente dando